¿Cuántos desean ser prosperados en esta noche? ¿Sabes algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Pero también tenemos que nosotros decidir querer ser prosperados por Dios, querer poner nuestras vidas en sus manos. Y la Biblia nos va a enseñar, nos va a dar principios para que en las distintas áreas de nuestras vidas podamos ser prosperados. Es por eso que en esta noche yo quiero hablarte de 7 elementos que impiden la prosperidad que Dios tiene. 7 elementos que muchas veces van a estar operando en contra de nuestras vidas y que no nos permiten recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Amén. Vamos a estar viendo entonces en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 41, porque voy a hablar acerca de algo que sucedió en la vida de José. Y José nos va a enseñar cómo en su vida siempre estuvo presente el prosperar de parte de Dios. 7 elementos que nos impiden la prosperidad o nos roban la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Vamos a Génesis 41 y vamos a leer el versículo 17 al 21 y luego voy a saltar del 25 al 32. Génesis 41, del 17 al 21 en primer lugar. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Versículo 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellas seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Muchas veces frente a la crisis, frente a la escasez, no solamente económica, sino también hay veces que hay escasez en nuestra vida productiva como seres humanos. Hay veces que hay crisis espirituales en las distintas áreas de nosotros. Y esta escasez puede llegar justamente aún después de momentos en los cuales hay abundancia. Esto es lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que Dios le estaba revelando a Faraón a través de José. La escasez de lo general a veces puede llegar
a través de una bonanza o abundancia. Si tenemos un dinero y estamos bien, estamos estables, muchas veces se gasta sin tener en cuenta y luego llegamos a la misma posición que antes. Muchas veces si tenemos un buen desarrollo en el ministerio, hay veces que puede ser que los líderes, los hombres de Dios, dejen de trabajar en el esfuerzo, en el presentarse delante de Dios, y trae desánimo y usted ve que eso decae. Hay veces que viene abundancia en el trabajo y usted dice, va todo bien, pero en esa abundancia luego nos paramos y fácilmente nos detenemos, o alguno se conforma porque dice, ya tengo lo suficiente. Vemos que José estuvo en el anonimato por más de 2 años. Allí solo entonces Dios trae a luz a través de este sueño de Faraón para comenzar a usar la vida de José. Y una de las cosas fundamentales es que vos tenés que saber que Dios desea usar tu vida y bendecirte. Amén. Pero aún en medio de la prisión, José veía la abundancia espiritual sobre su vida. Aún en la vida de José podemos ver que Dios estaba con él, aun cuando José estaba en medio de la crisis. Dice Génesis 39, 23 así: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué hacía Dios? Lo prosperaba, porque José era un hombre que tenía temor de Dios, que a pesar de las crisis y de los problemas que estaba pasando, y verdaderos problemas en su vida, era un hombre sencillo, humilde, que pudo romper el esquema de lo que sucedía para pasar de una etapa de estrechez, de una etapa difícil, a una etapa de abundancia, y luego a otra de más abundancia, y a vivir sobre abundantemente. José rompió el esquema de lo que iba a suceder. Estas vacas flacas que traerían hambre, que habían interrumpido el sueño de Faraón, estaban marcando que Dios iba a obrar en una manera sobre ese país y ellos tendrían que hacer algo. Voy a comenzar entonces a que nosotros podamos ver 7 elementos que nos marcan la historia de este sueño, que roban la prosperidad y que te impiden ver lo que está por delante, que te impide ver los milagros económicos, que te impide tomar el trabajo que Dios ha preparado para ti, o el ministerio o los dones que Dios ha dado, o que aquello que te hace vivir siempre en estrechez a diario y que no puedes avanzar. Estas 7 vacas flacas, estos 7 elementos que muchas veces están delante de nuestras vidas y nos impiden recibir la bendición de Dios. El primer elemento que quiero que en esta noche podamos ver es no tener visión. Primero, no tener visión. La Biblia nos cuenta acerca de la vida de José y dice Génesis 37, 5 al 7, y luego voy a leer la segunda parte del 9. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho,
y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando José tuvo esta visión, rápidamente la contó, pero comenzó con un trato en su vida a partir de contar lo que él sentía, que lo llevó a atravesar por distintas pruebas. Tuvo una visión, tuvo un sueño, pero lo que estaba gestando en su corazón, este deseo de ser grande, lo llevó a ser un hombre productivo en las áreas de la vida. Porque cuando usted mira completamente la vida de José, usted lo ve que fue productivo en el hogar del palacio de Potifar, cuando estuvo allí en la cárcel, como hemos leído, y luego fue productivo en Faraón, cuando lo puso delante de toda la economía del país. Quizás nos podemos pensar, ¿qué estaba pensando José? ¿Qué estaba pensando cuando le contó a sus hermanos lo que él había soñado y visto? Quizás la Biblia nos muestra que José estaba como era el menor con su padre, no era demasiado productivo, no trabajaba como sus hermanos y quizás como otro varón estaba deseando ser como sus hermanos mayores, no quedarse en la casa, sino ser un hombre que producía, un hombre que estaba adelante. Pero aunque sus hermanos nos muestra la palabra de Dios que hacían cosas indebidas, José supo orientar y proyectar lo que Dios le había mostrado. Es algo muy importante, hermano, hermana, que vos puedas proyectar y ver cuando Dios te da una palabra, cuando Dios habla a tu vida, te muestra el camino, que puedas ver cómo realizar aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Él eligió el ejemplo bueno. Todo aquel que no tiene visión, querido, es aquel que toma su dinero y luego no lo hace producir, sino que lo malgasta. Por eso es tan importante que cuando hablamos de ser prosperados, tengamos en cuenta qué es lo que voy a hacer. Tengo que tener una visión de lo que estoy esperando. Tengo que tener una proyección de lo que quiero desarrollar en mi vida. Porque todo aquel que no tiene visión trabaja por un día para lo que otros puedan ver o para tener para el sustento diario sin proyectarse para adelante. Muchas veces hay personas que se quedan en casa diciendo, bueno, mañana voy a comenzar a orar. Mañana voy a comenzar a leer la Biblia. El próximo año voy a terminar mis estudios. O otros, el mes que viene voy a buscar trabajo. O siempre hay un mañana. Siempre hay una postergación de lo que tengo que hacer. En vez de comenzar a proyectarme en lo que ya tengo y en lo que Dios ha puesto como potencial en mí. Amén. Por eso cuando José recibe, él se proyecta, él lo cuenta, él lo habla. Porque tenía una visión de algo que iba a suceder. Cuando Dios ponga una visión, cuando Dios ponga un sentir en tu corazón, tienes que proyectarte y mirar, no dejarlo para mañana, sino tener objetivos concretos y reales que puedas ir alcanzando diariamente. La segunda cosa o el segundo elemento es no tener la mentalidad de líder. Dice Génesis 37:8,
y luego voy a leer el 10 al final y 11, lo que pasó con la vida de José. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 10. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Tan pronto como José recibió la visión, no la calló, no la guardó para sí, sino que la compartió. Sí es cierto que tenés que tener la madurez para saber compartir lo que Dios te da. Hay veces, como en la vida de José, el hablarlo tan rápidamente produjo celos, envidia delante de la vida de sus hermanos. Quizás él quiso impactar a sus hermanos con lo que había visto. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucede cuando declaro de antemano algo que Dios está dándome a mí, pero todavía no es el tiempo? Lo que la Biblia nos muestra es que nadie le creyó. Ninguno de sus hermanos. Su padre solamente lo guardaba en su corazón, pero los otros se llenaban de enojo y de ira. Porque aun cuando no estás preparado, necesitas un mentor. Para tener la mentalidad de líder, para tener esta mentalidad es necesario prepararse y recibir una buena influencia de un mentor. De lo contrario, no puedo desarrollar todo lo que Dios tiene para mí. Fíjense, Génesis 37, versículo 20 al 24, nos va a contar quién fue el mentor de José en ese momento. Ahora pues venid, dicen los hermanos, y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Rubén le prestó ayuda a José, porque sus hermanos habían decidido matarle, para que sus hermanos no cumplieran esta misión. Ahora, esto tiene un significado. Solo con autosuficiencia no podés crecer, porque se va a torcer tu camino y puedes morir en el intento. Solo no puedo caminar. Solo no puedo porque necesito no solamente del poder de Dios, sino necesito de la guía de algún mentor, necesito de la guía de alguien más maduro que me va a ayudar a caminar en la visión que Dios tiene. ¿Cuántas veces te habrá pasado que tomaste una decisión y esa decisión se truncó? Esa decisión no salió más allá, no pudo florecer porque te faltaron elementos, te faltó alguien que te guiara, te faltó alguien que te mostrara cómo hacerlo o el camino. A eso me estoy refiriendo. José tenía un sueño, había recibido esta palabra, pero sin embargo no sabía cómo hacerla. No sabía ni siquiera cuál era el tiempo. Piense por un instante, allí José en la cisterna. Si hubiese estado con agua,
o si los hermanos hubiesen cumplido su misión, ya no estaría con vida. Él no habría podido cumplir el plan que Dios había trazado y le había mostrado. Sin embargo, Rubén le libró. Pudo cambiar la forma de pensar de Judá y de todos sus hermanos. Él trató de convencerlos. Y esta acción de Rubén fue la que dirigió la vida y guardó la vida de José. Por más buenas intenciones que José tenía, necesitaba el respaldo de Dios y necesitaba la influencia de otros para lograr tener buenos resultados. De lo contrario, era muy imposible que lo pudiera hacer. Rubén podría ser el modelo de mentor que ayudó en su primera etapa a José, pero necesitaría José pasar por distintos procesos para que su vida sea transformada. De estar con el padre y los hermanos, fue vendido como esclavo. De esclavo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, de la cárcel fue recién llevado ante Faraón. Un montón de situaciones que fueron conflictivas, fueron difíciles, porque él pensaba que él iba a poder. Sin embargo, vemos que José, en el trato que tuvo de Dios, porque dice la Biblia, como hemos leído, que Jehová estaba con él. En ese trato, en esas situaciones difíciles, aprendió que Dios estaba por sobre todas las cosas. Amén. Él estaba de tal manera que cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, no les guarda rencor, no les echa nada en cara. Si usted mira los últimos capítulos de Génesis, ve a José que no le reclama a sus hermanos, que él está allí sabiendo que lo que sucedió a lo largo de su vida, Dios lo había permitido porque tenía un propósito. Simplemente hizo lo que le correspondía hacer, aún para guardar lo que Dios le había mostrado. Para tener una mentalidad de líder, querido, tengo que tener credibilidad. Tengo que ser un hombre y una mujer que necesariamente se prepara y se recibe de un líder el mentoreo y se mantiene y permite que su vida sea conducida. Porque cuando permites que Dios te hable a través de su palabra, que ponga al lado tuyo personas que puedan conducirte, que puedan guiarte, que puedas alzar tu cabeza y puedas mirar cómo proyectarte en todas las cosas que el Padre te ha dado. Porque esto va a generar una cantidad de oportunidades que tú no conoces. Amén. En tercer lugar, o tercer elemento que a veces nos impide recibir la bendición de Dios, son las malas influencias. Un tercer elemento entonces que roba la prosperidad o es una vaca flaca son estas malas influencias. Rubén estuvo allí de parte de José para salvarlo de la crisis, pero Rubén tenía la influencia de sus hermanos y esta influencia lo contagió, porque dice la palabra de Dios que él siguió el consejo de los hermanos. Génesis 37, 28 al 30. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos.
Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Saben? Rubén era el hermano mayor. Él tenía que ser responsable. Él tenía que presentarse al padre y decir lo que había pasado. Él tenía que ir y dar la noticia de lo que sucedía. Pero la mala influencia de sus hermanos hizo que él mintiera y trajera esta maldición sobre su casa. Él tenía la autoridad para detener todo el proceso, pero no era de suficiente carácter, porque estaba contagiado del pensar de sus hermanos. La mala influencia de ellos hacía que él no pudiera tomar la autoridad que le había sido entregada como hermano mayor. El privilegio que él tenía delante de su padre, y ahora se une a la envidia, al enojo, al resentimiento de sus hermanos. Y toman aquella túnica, dice la palabra de Dios, que la rompieron y le pusieron sangre de animal y le dijeron a su padre que José había muerto. Porque había egoísmo en su corazón. Cuando miramos la palabra de Dios, yéndonos al Nuevo Testamento, encontramos que Judas fue uno de los que se enojó cuando la mujer rompió el perfume de alabastro en los pies de Jesús. Y se enojó porque aquel perfume era carísimo, era de un valor muy alto, pero en su corazón había egoísmo. Él pensaba que era demasiado aquello y logró también influenciar en los otros, de tal manera que ellos también se quejaron, los discípulos de Jesús, por lo que había hecho. El ser o el recibir una mala influencia echa a perder lo que se ha alcanzado. El ser o el recibir una mala influencia echa a perder lo que has alcanzado. Es por eso que es tan importante que mires qué está a tu alrededor. Muchas veces has esforzado en tu trabajo, has logrado un capital y alguien viene y te pide prestado y usted le presta y el fruto de su trabajo queda trunco porque no tuvo sabiduría en quien le daba el dinero. Muchas veces hay malas influencias alrededor tuyo para tomar decisiones y en vez de prestar oído a lo que Dios dice o lo que su palabra nos enseña, presto oído a lo que mi amigo dice, a lo que el otro me aconseja, y lamentablemente vemos vidas con problemas, en dificultad, familias destruidas por seguir un mal consejo. Quizás alguien en la casa se puede convertir en una mala influencia cuando todo le ves el problema. Siempre es una persona negativa. Siempre a todo le ve un problema. Cuando quizás vos te convertís en una mala influencia para otros, cuando siempre ves lo malo en los otros. Siempre hay una posición negativa de declaración de lo que el otro puede hacer. Cuando no te parás en la palabra de Dios y te parás de acuerdo a tu propio pensar y mirar. Me puedo convertir en un hombre o una mujer que es de mala influencia cuando declaro palabras de maldición y no de edificación. Porque muchas veces estamos ahí con la crítica. Nunca podemos dar algo, acotar algo que edifique, que construye. Siempre hay personas que muchas veces se detienen para hablar lo negativo. ¿O usted no se ha encontrado con nadie así? ¿Sí? La verdad que sí.
siempre está en negativo, siempre lo ve negro, siempre no va a ser, no va a poder, no voy a salir. Qué bueno es que nosotros podamos ver que la palabra de Dios nos enseña que podamos ser personas distintas, no que seamos de mala influencia. En cuarto lugar, otro de los elementos que nos lleva a perder la prosperidad que Dios tiene es derrochar el tiempo, en tiempo de abundancia. Muchas veces cuando es el tiempo, por lo general se asocia al dinero. En la abundancia muchas veces no se presta atención y se derrocha. Y dice Génesis 41, 34 al 36, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para que el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José fue un buen administrador, pero uno no solo es un buen administrador del dinero, sino tienes que ser un buen administrador de tu tiempo. Tienes que ser un buen administrador de tu trabajo. Tienes que saber cómo tener una buena economía en tu casa, porque esto es importante. Yo me imagino que a José no le faltó nunca provisión en casa, porque cuando faltan las cosas usted va y compra así a la apurada. Siempre le digo, no vaya con el carrito y piense en el supermercado qué va a comer, porque usted gasta el doble. Preste atención, porque Dios nos ha dado la sabiduría para ser buenos administradores. José era un buen administrador, y el no administrar las cosas, inclusive el tiempo, te roba prosperidad. ¿Cuántas cosas, si no tenés bien administrado el tiempo, no podés hacer? ¿Te diste cuenta que si no acomodaste las cosas, el tiempo se te fue y ya no lo podés recuperar? Por eso tengo que tener sabiduría de cómo uso mi vida, cómo uso mis tiempos, cómo poder administrarme de tal manera que yo puedo avanzar. José, cuando estaba dándole el consejo a Faraón en cuanto a la prosperidad, le indica lo que tenía que hacer en esos 7 años de abundancia. Y qué bueno es que nosotros tengamos en cuenta esto, especialmente si vos sos alguien que trabajás en forma independiente. Hay momentos que el trabajo se detiene o merma. Y si en el tiempo de abundancia no fuiste un buen administrador, no dejaste algo por el momento que va a menguar, vas a tener problemas. Es tiempo que nosotros veamos el consejo de la palabra de Dios. Porque muchas veces quien trabaja más de la cuenta y llega tarde a su casa, su familia no prospera, porque nunca está en la casa para que ellos puedan crecer. Fíjese qué importante es cómo acomodo mi tiempo. ¿Es bueno trabajar? Sí. ¿Debo de trabajar? Sí. Pero tengo que saber que tengo que tener un equilibrio, porque mi familia también requiere, y especialmente si sos hombre y tenés hijos chicos en casa, tenés una esposa, tenés un esposo,
Qué importante es que veamos esta realidad que la palabra de Dios nos muestra, porque allí entonces nos está hablando de ser buenos administradores en el tiempo de la abundancia. Hay veces que hay personas que salen antes del trabajo, que lo descuidan, que no ganan lo suficiente, porque nunca están dispuestos a dar más de ellos, porque nunca están dispuestos a hacer. Hay muchos de ustedes que son albañiles profesionales y con muchos de ustedes he hablado y una de las cosas que me dicen es: me cuesta conseguir empleados que ayuden. Lo contraté, pero me dijo que venía y vino 3 horas después o no vino. ¿O no? Claro. Queremos que Dios me bendiga, pero muchas veces lo que ya tenemos no lo cuidamos. Y Dios está esperando que nosotros podamos ver esta realidad. Hay elementos que van a ir en contra de nuestra propia vida, elementos que se levantan para poder robarnos lo que Dios tiene. Así que necesitamos nosotros tener en cuenta estas cosas para permitir que el poder de Dios actúe en nosotros. Amén. Así que yo voy a parar aquí y quiero que te lleves estos 4 elementos. El domingo que viene voy a terminar de hablar de los otros elementos, porque es importante que lo apliques, que puedas tener la visión, que puedas ser un hombre y una mujer que no derroches ni el tiempo ni lo que Dios te ha dado. Que seas aquel que tiene una mentalidad de líder, que es un hombre y una mujer que aprende, que se prepara, pero que se deja guiar. Que no derrocha el tiempo, pero también que se libra de las malas influencias, de aquellos que te dan consejos, que te detienen, que no sirven, que no te inspiran para crecer. En esos 4 quiero que en esta semana estés pensando: ¿habrá algo que tengo que acomodar? ¿Estoy quizás perdiendo el tiempo? ¿No te alcanza el día? ¿Y por qué no te alcanza ahí? Lo que pasa es que el despertador sonó a las 12 del mediodía. Y sí, no te va a alcanzar el día. Hay veces que somos así, desordenados. No tenemos el tiempo ni el control, pero Dios desea prosperarnos en abundancia. Miremos la vida de José y aprendamos a ver qué cosas tenemos que quitar o impedir que operen en nosotros para perder lo que sí Dios tiene para darnos. Amén. Yo quiero invitarle a que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo te doy gracias porque tú eres aquel que tienes prosperidad para tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes a ver estos 4 aspectos en esta semana y quitar aquellas cosas, Señor, acomodar nuestras vidas de tal manera que podamos ser prosperados en todo lo que tú tienes para nosotros. Y a ti, Señor, daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.